Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, del versículo 5 al versículo 9. Dice hacia la letra: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hoy quiero meditar sobre el tema colaboradores de Dios. Es un gran privilegio que Dios nos haya hecho partícipes en tan gran obra. Primero, porque esta obra no se la encomendó a los ángeles, se la encomendó a usted y a mí. Por lo tanto, hoy quiero que nosotros pensemos en esa gran oportunidad que Dios le ha dado al ser humano, ser colaboradores de Dios. Según los originales griegos, esto significa estar juntos. Y por otra parte, de una forma sinérgica, significa la suma de las partes. Es decir, que las partes unidas pues traen más fuerza. Entonces, el componente que la Sagrada Escritura nos presenta es que todos unidos formamos el gran ejército de trabajadores del Señor. Y aquí el apóstol hace una mención especialmente debido al sectarismo que se estaba desarrollando en la iglesia de los Corintios. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, escribe a esta iglesia y les hace mención de que no es que haya alguien mejor o menor que otro. Y dice que el que siembra y el que riega, ambos son iguales. Aunque cada uno va a recibir su premio por lo que hace, sin embargo, el grande en todo esto es el que da el crecimiento y es Dios. Por lo tanto, aquí entonces notemos nosotros en qué consiste en el término teológico la palabra colaborador. En segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 1, el apóstol San Pablo también escribe diciendo: nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en vano, ¿qué cosa? La gracia del Señor. ¿Qué hace el colaborador del Señor? Exhortar, animar a que la gente aproveche específicamente la gracia del Señor. Y si nosotros vemos, cuando aquel hombre macedonio, en Hechos capítulo 16, versículo 9 y versículo 10, le hace un llamado a Pablo en visión.
Por supuesto, Pablo estaba preparándose para un viaje misionero, pero se le presentó de noche una visión de un varón macedonio que le decía: ven y ¿qué? Ayúdanos. Eso el apóstol Pablo nos revela que el varón macedonio estaba solicitando ayuda. Y en el versículo 10 especifica cuál es esa ayuda que el varón macedonio está preguntando. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, la colaboración, la ayuda que este varón macedonio está presentando, Dios está presentando a Pablo, era para que fuese y ayudase en la predicación del evangelio. Aquí el mensaje de hoy tiene que ver con dejar por sentado que la labor que todos hacemos tiene que ver con colaborar con el reino de Dios en la difusión del evangelio, en exhortar a que la gente aproveche la gracia del Señor. Y aquí Pablo, en la lectura que leímos, dice: porque nosotros somos colaboradores suyos. Así que entonces hoy queremos ver ese término, y quisiéramos que de alguna manera los que estamos escuchando, los que están aquí presentes, pudiéramos determinar cuán importante es el trabajo que cada uno hace para el reino de Dios. Amén. Es importante el trabajo que cada uno hace para el reino de Dios. Recordemos por qué. Porque aquí dice el apóstol que habrá un juicio que se le hará a todos los trabajadores del Señor. Y aquí está diciendo que hay reglas que ya están establecidas, y dice que todos los trabajadores, los colaboradores, tienen que seguir el diseño que ya está establecido. Y él dice: nosotros, como perito arquitecto, hemos puesto los fundamentos, pero todo aquel que sobreedifica debe de tener el cuidado de cómo sobreedificar. Amén. Dice que nos da entonces, yo quiero que entendamos que lo que hoy queremos es que el trabajo que hacemos lo podamos valorar, lo podamos catalogar, porque lo que usted hace va a recibir un pago. Todo lo que hacemos va a recibir un pago. Lo único que aquí dice Pablo, que si la gente que sobreedifica, edifica con heno, con hojarasca, con madera, esto dice que lleva la tendencia de que sea aprobado y luego sea una obra quemada. Pero hay una manera también de contribuir en la sobreedificación, en el trabajo del Señor, que tiene que ver con materiales de calidad, como las piedras preciosas y todo lo que la Biblia nos enseña. Dice que cuando venga la prueba, se va a identificar, porque hay que sobreedificar, hay que trabajar en el fundamento de acuerdo a las reglas establecidas.
Porque cuando venga la prueba, el trabajo suyo o el mío pueden ser descalificados. Y eso es lo que es preocupante, y me parece a mí que eso nos debe de preocupar a todos, porque todos estamos trabajando, todos estamos construyendo el reino de Dios. Lo que debemos de asegurarnos es cómo va a terminar este proceso de trabajo que estamos haciendo. ¿Vamos a terminar aprobados o desaprobados? Cualquiera de las dos cosas va a suceder. Por eso es que es necesario hacer una revisión en esta mañana. ¿Cómo está nuestro nivel de colaboradores con el reino de Dios? Porque aquí entendemos lo que la Biblia nos enseña, que el gran problema va a ser la prueba, el final. Y notemos que esto no se refiere a un juicio para la salvación. El juicio que el apóstol hace aquí se refiere al juicio de su trabajo. Porque aquí dice el apóstol, es posible que los que trabajen y hayan sobreedificado mal, lo hayan hecho mal el trabajo, en la hora de la prueba su trabajo sea destruido, aunque usted sea salvado, aunque sea por fuego. Es decir, no está hablando de la salvación, está hablando de la aprobación que Dios le va a dar a su trabajo. Por eso es importante que notemos siempre con qué urgencia la Biblia nos enseña que el trabajo del colaborador, del Señor, debe de ser con excelencia. Notemos que las Escrituras nos llaman siempre a que si hemos decidido trabajar por el reino de Dios, debemos de hacerlo con excelencia. Porque un día, y no va a ser hasta el día del juicio, porque el día del juicio para los que van a ser salvos va a ser hasta en el trono blanco. Pero el juicio de su trabajo es posible que se realice en esta tierra y que Dios valore su trabajo, su esfuerzo, su empeño, y que producto de su trabajo tenga recompensas. Porque Dios eso es lo que hace. Dios siempre estimula a los que hacen trabajo con excelencia para el reino de Dios, ¿sí o no? Amén. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 58, les dice a los corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos saben que Dios paga bien, hermanos? Amén. Y Dios, por eso es que Él califica el trabajo de cada uno, porque Él va a pagar conforme a su trabajo, conforme a sus obras. Nosotros queremos la aprobación de Dios sobre lo que hacemos, ¿sí o no? Pero tenemos que también estudiar y profundizar sobre la tarea que nos ha sido asignada. Si la estamos haciendo de forma excelente o si la estamos haciendo de forma mediocre, estamos actuando de una forma incorrecta, va a haber un momento en que el Señor va a llamarlo a cuenta.
con respecto a su trabajo. Recordemos siempre aquellos pasajes que nos hablan del trabajo eficiente y del trabajo que la gente lo descuida. Jesús habló acerca de esto en una parábola de los talentos. El Señor habló y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, le dejó a uno 5 talentos, a otro le dejó 2 talentos y a otro le dejó 1 talento. Y cuando regresó, comenzó a pedirles cuenta. Miremos nosotros lo que estamos hablando hoy del juicio que se hace sobre el trabajo asignado. Dios no está desconociendo su labor, su trabajo, todo lo que hacemos. No. Dice que el Señor Jesús dijo: esto es semejante al reino de los cielos, que cuando el Señor vino, les pidió cuenta. Y uno de ellos mostró su trabajo eficiente y dijo: 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5 talentos. Y dice que el jefe, el dueño de los talentos, le dijo: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. El que tenía 2, de igual manera le dijo: me diste 2, aquí tienes, he ganado 2 talentos más. Y recibió también la misma palabra: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ahora viene el juicio para el trabajador deficiente, para aquel que tenía una tarea que realizar, aquel que tenía una misión de colaborar con el dueño de la obra y se había sentado y no había hecho el trabajo, y cuando fue llamado a juicio le dijo: aquí tiene lo que me entregaste. Aparentemente este hombre estaba queriendo ser honesto. No me robé el talento, yo te lo voy a regresar. Pero eso fue lo único que pudo hacer este hombre. ¿Cuál fue la valoración para este hombre? Le dijo: siervo malo y negligente, no pudiste poner este dinero en el banco, y cuando yo regresara me lo hubieras entregado siquiera con los intereses. Es decir, aquí estoy haciendo una afirmación del juicio que Dios hace sobre el trabajo asignado a cada uno. Pero además de eso, aquí aprendemos que cuando se trabaja eficientemente y somos productivos para el Señor y entendemos la palabra de colaboración con el reino de Dios, realmente allí es donde se despiertan las grandes bendiciones para el pueblo del Señor. Amén. Allí es donde se desatan las bendiciones, porque cuando Dios interviene y juzga y hace cierres y hace análisis sobre el trabajo de las personas, Dios también tiene estilos
estímulos para el que sabe hacer el trabajo del Señor. Eso es importante, que lo tomemos en cuenta. Y cuando hablamos de esto, debemos de pensar en lo primero que leímos, que la colaboración en el reino de Dios, para los cuales Dios nos ha llamado, tiene que ver con la predicación del evangelio, con animar a la gente a que aprovechen la gracia del Señor, a que hagan lo correcto, a que se involucren en el engrandecimiento del reino de Dios, ¿sí o no? Es específicamente eso, porque es posible que usted sea buen empresario, es posible que usted sea una persona de negocios, es posible que sea una persona importante para su vida, para su hogar, pero el trabajo que Dios va a premiar es qué estamos haciendo por el reino de Dios. En Mateo capítulo 9, verso 35, dice la Biblia que Jesús andaba por las aldeas y ciudades y dice que miró las almas descarriadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y lloró sobre Jerusalén y le dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. El enfoque del Señor ha sido, hermanos, formar un ejército de predicadores, un ejército de hombres y mujeres que oren, un ejército de hombres y mujeres que defiendan los principios morales y espirituales en esta tierra. Dios para eso nos ha llamado. Pero yo pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos colaborando con el reino de Dios? Cada uno debe de responderse. El trabajo que hagamos excelentemente para el reino de Dios va a ser recompensado, va a ser llamado a juicio cada uno. Va a haber un momento especial en que cada uno va a saber lo valioso que es trabajarle bien al Señor. ¿Me están escuchando, hermanos? El dejar de hacer la obra del Señor es riesgoso para usted. Es riesgoso porque de alguna manera va a ser llamado a cuenta. Usted le trabaja a una empresa, ¿sí o no? Esa empresa, el jefe, el dueño de esa obra, se llama Cristo Jesús. Y la compró bien cara, a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y ahora Él ha venido a través de la predicación del evangelio, presentando estas oportunidades de trabajo a cada uno. Y les está diciendo a todos los que estáis trabajados, a todos los que estáis cansados: venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor no está llamando gente para que seamos faranduleros. Dios está llamando gente para que hagamos su obra, para que carguemos su yugo, para que llevemos la carga, para que sintamos, hermanos, la pasión por llevar adelante el reino de Dios, por levantar la bandera de Cristo en un barrio donde no hay gente cristiana,
hermanos, por levantar la voz profética donde no hay una voz profética. Para eso Dios te está llamando. Y además dijo: te voy a ungir con el Espíritu Santo para que seas testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios está autorizando para que hagamos esta obra, para que trabajemos en su reino. Y esto no tiene nada que ver con lo que yo sé, con mis criterios. No, el Señor dijo: predica mi palabra. Eso es la recomendación. No tiene nada que ver con lo que yo digo. El Señor le dijo a Zorobabel: esto no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces la obra del Señor se tiene que realizar sabiendo de que únicamente somos colaboradores de Él en esta tierra. Amén. La obra del Señor se debe de realizar conscientemente que un día nos van a pedir cuenta. Amén. ¿No le preocupa a usted eso? ¿No le preocupa a usted que usted tenga un talento y le salga esa actitud del que tenía un talento? Aquí tienes lo que es tuyo. No lo pude trabajar, pero aquí te lo regreso. ¿No le preocupa a usted? Porque no le estoy diciendo de que no se va a salvar, no. Pero usted que tiene una visión de prosperar, usted que tiene una visión de salir adelante, usted que tiene una visión de demostrar que es un emprendedor, que es una persona que hace las cosas correctas, que es una persona que se sacrifica porque sabe lo que quiere, ¿no le daría a usted pena que un día usted esté fracasado y arruinado solamente porque usted no hizo bien el trabajo de la obra del Señor? Hemos visto aún pastores, y les quiero decir eso, que tuvieron el privilegio de predicar, de ser predicadores del Evangelio, pero ahora ahí los vemos en las calles vendiendo en un carretón. Tristemente, y no es que sea un trabajo malo, ilícito, no, pero llegar a una situación de miseria, de ruina, de esa situación difícil, tiene que ver únicamente por la manera en que estamos trabajando, en la manera en que estamos haciendo las cosas. En el reino de Dios se habla de poder, ¿sí o no? Se habla de riquezas, ¿sí o no? Se habla de prosperidad, ¿sí o no? Porque muchas veces hay gente que no ha pensado y han creído que lo que estamos haciendo nosotros en el Centro Cristiano nada más es preparando a la gente para una vida religiosa. Lo que Dios nos ha llamado a preparar es a entrenar hombres y mujeres para que sepan trabajar en esta vida, para que sean emprendedores en cualquier área de su vida, para que demostremos que el nombre de Dios ha sido invocado sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Yo les aseguro que todos los que están haciendo el trabajo correcto para el Señor van a ser bendecidos de una forma muy especial. Yo no sé cuántos me están escuchando y cuántos creen esto, pero hay gente que va a ser prosperado, no solamente usted, sino sus nietos, sus bisnietos, sus futuras generaciones van a ser los mejores empresarios, van a ser los mejores funcionarios públicos, van a ser los mejores profesionales del futuro, porque usted ya los selló para ser bendecidos. Amén. Pero si alguien no toma en cuenta eso, se han hecho investigaciones
como las que hicieron en el gran predicador Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un pastor, un predicador, pero que 200 años después que él murió, hicieron una investigación sobre su descendencia y dicen que encontraron que toda la gente que fue investigada, fueron como 1900 personas las que investigaron, y todos ellos estuvieron en posiciones relevantes, posiciones importantes, tales como directores de universidades, maestros de colegios importantes, senadores de Estados Unidos, presidentes de Estados Unidos, y de esa manera médicos, abogados, gente importante. Todos fueron personas que alcanzaron y estaban sellados para ser importantes en la vida. Pero investigaron a otro contemporáneo, ateo, sin Dios, y encontraron lo contrario, que de igual manera encontraron que gran cantidad murió por los vicios del alcohol, otros estaban presos, otros eran prostitutas, de tal manera que había una generación que estaba sellada para la maldición. Por eso yo les digo una cosa: el trabajo en el Señor es honrado por Dios. El Señor dice: yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. ¿Cuánta gente ha decidido servirle al Señor? Amén. Por lo tanto, yo les recomiendo: hágalo con eficiencia, hágalo con excelencia, hágalo con esmero, porque cuando Dios lo llame a juicio, va a probar su obra, y si su obra es excelente y está bien hecha, Dios le va a dar un buen incentivo. Amén. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Démosle un aplauso grande al Señor.